Le agradecemos mucho, Oscar del Cuerto, presidente pues, de Canadian, ¿cómo es Canadian? Canadian Pacific Kansas City, en esta nueva composición pues, internacional que hay de esta importante línea ferroviaria de México, por supuesto, sobre los estudios de viabilidad del tren suburbano en Monterrey, por ejemplo, el estudio técnico del tren en Querétaro, en fin, el tema de la pues disposición legal que se publicó hace unos días en el Diario Oficial de la Federación y que creo que los ha hecho pensar, Oscar, sobre cómo hacer, pues no sé, en esta, límite que pone el gobierno federal para que ustedes decidan si además del transporte de carga tendrían que ser algo de pasajeros, cómo hacerle. Primeras reflexiones, porque pues ayer decía el presidente, nos vamos al término, al fin del término, como diciendo, quiero pensar, ya está hablando con ustedes, ya están dialogando con ustedes y ustedes haciendo sus evaluaciones. Oscar, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, Manuel, un gusto saludarte. Sofía, buenos días. Hola, pues Oscar, buen día. Gracias. Efectivamente, creo ya, como bien apuntabas, Manuel, el decreto que se publicó el 20 de noviembre establecía precisamente lo que ya venía dentro de lo que son los títulos de concesión, la prioridad y el acceso a trenes de pasajeros. Hoy lo que se establecía en el decreto es dar una respuesta para el 15 de enero y que pues esta respuesta fuera en el sentido de si estamos dispuestos a ver el servicio de trenes de pasajeros, a tenerlo dentro de nuestras vías, o la opción de que se diera a las empresas del Estado, entendiendo como tal, pues lo que pudiera ser la Marina o el Ejército. Internamente los ferrocarriles hemos tenido ya reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un poco para entender el alcance, ¿no? Porque queremos saber, bueno, qué es lo que se busca con estas 7 rutas que fueron publicadas. Una de las rutas es la que nos toca a nosotros, la otra es de Grupo México Transportes, hay otra que corresponde a Ferrovalle, en fin, pero entender un poco qué son los alcances, y en eso estamos trabajando para dar una respuesta el 15 de enero, y la respuesta, te adelanto, bueno, pues va en sentido de colaborar, en sentido positivo, para ver con el gobierno y conjuntamente identificar cómo podemos establecer estos servicios en las rutas en donde sea factible, ¿no? O sea, sí hacerlo, hacer un estudio serio, y sí hacerlo para expandirlo al tema de pasajeros, pero quizá no en todos los lugares. Exacto, y yo creo que el estudio es lo que nos va a dar, como recordarás y platicamos, Manuel, en su momento nosotros tuvimos ya un acuerdo con la Secretaría, firmamos finales de junio, principios de julio, un acuerdo con la Secretaría para el estudio del México Querétaro, que nos comprometimos con el presidente en mayo a realizar. Se hizo ya el proceso de la licitación, 7 empresas apostaron por el proyecto, ya se asignó al ganador y ya arrancaron los estudios. Y esto, bueno, pues lo que nos va a dar, entre otras cosas, es pues identificar la factibilidad, el impacto a la operación ferroviaria, el impacto social, los beneficios económicos, en fin, los costos mismos del proyecto, cosa que es importante, ¿no? Pero eso ya lo arrancamos para el tramo México-Querétaro. Y hoy lo que pues vamos a proponer es que se hagan estos estudios en los otros segmentos donde sea viable e identificar pues todo lo que se necesita, las inversiones, los costos de operación, la demanda, y estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sofía. Oscar, y justamente esta colaboración que dices con el gobierno federal tiene, digamos, varias etapas. Mencionas lo que están haciendo en el tren México-Querétaro y, por ejemplo, mencionar lo que pasó la semana pasada con el tren suburbano de Monterrey. Se empezó a decir en algunas notas que ustedes ya estaban empezando prácticamente la construcción de este tren, cuando es un proceso mucho más anticipado, es algo más sencillo, es revisar estos estudios, que ustedes den una opinión técnica de este estudio. Entonces, digamos que de estas rutas de pasajeros, quizá ustedes van a intervenir en algunas directamente, en otras solo harán el estudio, en otras solo darán su opinión, no le van a entrar a todas. Y exactamente, Sofía, creo que, y qué bueno que tomas el ejemplo del estudio de Monterrey. Lo que se publicó fue el acuerdo que hicimos entre el gobierno federal, el gobierno del estado y nosotros para hacer los estudios. Y en el caso del dinero, pues será dinero del gobierno federal. Esos 26 millones que se mencionaban ahí en el decreto es precisamente para los estudios. Quien deberá hacer los estudios será el gobierno del estado de Nuevo León.
ya sea directamente o a través de un tercero, y nuestras obligaciones están en emitir comentarios con respecto al proyecto ejecutivo, lo que será la revisión y emitir opiniones con respecto a la infraestructura, y lo más importante, asegurar que no se afecten las operaciones en el transporte de carga, ¿no? Porque el transporte de carga hoy es un transporte viable, un rentable, efectivo y con inversiones que nos permitan atender lo que se viene con el nearshoring. Y obviamente, pues el tercer punto es dar las facilidades al Estado y las personas que ellos asignen para que realicen los estudios técnicos, los diseños, en fin, las actividades previas, ¿no? Para el análisis. Eso es realmente lo que va a pasar en Nuevo León y eso es lo que vamos a trabajar. Totalmente de acuerdo contigo, Sofía, en el que los estudios se tienen que hacer antes de tomar una decisión y ver la factibilidad de cada tramo. Marco Silva. Óscar, buen día. Te saluda Marco Antonio Silva. Sobre las 7 rutas publicadas en este decreto del 20 de noviembre y después de las reuniones entre los 3 concesionarios y el gobierno federal, ¿cuáles son las más rentables, Óscar? ¿Cuáles sí se pueden hacer? Mira, es muy difícil, Marco, creo que es una buena pregunta y la hemos estado revisando, cuáles sí, cuáles no. Es muy difícil decirlo ahorita sin los estudios. Uno de los temas que solicitamos a la Secretaría y que ya nos hicieron favor de llegar es la demanda actual de pasajeros tanto en avión como en autobuses. Ahí doy el ejemplo del México-Querétaro, pues para identificar la demanda actual, cuánta gente se mueve por autobús de aquí a Querétaro. Y hay opciones, hoy tú puedes ir a Querétaro desde el aeropuerto de la Ciudad de México, puedes ir desde Santa Fe, puedes ir desde la Terminal del Norte, en fin, toda esta información que ya nos dieron será parte del estudio analítico de la demanda. Pero el 16 de enero sí sabremos cuáles de esas 7 son técnica y financieramente viables, Óscar. No, es muy corto el tiempo, los 90 días que se dieron. Lo que vamos a proponer es que se hagan precisamente los estudios de factibilidad y de demanda, entre otros, como es capacidad, infraestructura, seguridad, el servicio, costos y financiamiento. En cada uno, y lo que estamos proponiendo es que se hagan por segmentos. No podemos hablar de una ruta México-Nuevo Laredo cuando pudiéramos hablar mejor de una ruta San Luis-Monterrey que pudiera tener una demanda, o un Monterrey-Laredo que pudiera tener una demanda distinta. Te hago una última pregunta, nos quedan 3 minutos, Óscar. Ustedes que ya tienen la México-Querétaro, Querétaro-Bajío, la frecuencia en el sistema entre transporte y carga va a ser 2 trenes de carga por 1 de pasajeros. ¿Cómo lo están planeando ahí? También la frecuencia va a ser una de las ligas que va a tener a la demanda, dependerá de la demanda y cuántos trenes se necesiten. Hoy no hay equipo, pero bueno, va a ser parte del análisis. Yo resalto, Óscar, lo que dices al inicio, una comunicación con la Secretaría de Comunicaciones, al margen de que sea con el secretario, con sus áreas respectivas, que son un grupo muy receptivo. Y entiendo bien lo que nos estás diciendo, ¿no? Para que no venga, pues ahora sí que no, el poder del Estado, como dice el Diario Oficial de la Federación, y entonces venga la Marina y la Defensa o cualquier otra persona a querer, pues hacer el trabajo que ustedes han hecho con mucha calidad y con mucho profesionalismo en sus líneas férreas en el país, ¿no? Y decir, sí podemos empezar, pero podemos empezar con y hagamos un cronograma, ¿no? Me parece que eso puede ser muy sensato, ¿no? Exacto, y creo que, como bien apuntas, Manuel, el secretario lo ha entendido muy bien, creo que el presidente lo va a entender en la propuesta que vamos a presentar, y son los pasos seguros y necesarios para esto. No podemos decir, vamos a arrancar un servicio de pasajeros mañana sin antes tener pues todos los estudios, toda la capacitación, los sistemas de control, en fin, todo lo que se requiere para un proyecto de esta magnitud. Lo vemos con un Tren Maya que entró en operación, pues 5 años ha tomado realizar el proyecto, el México-Toluca que se está arrancando, en fin, no son proyectos sencillos, son proyectos muy complejos, de mucho detalle y hay que hacerlo bien. Pues como siempre, por la disposición, por la información, Óscar, muchísimas gracias. Óscar del Cuarto, presidente de KPCK de México, es Canadian Pacific Kansas City de México. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y buenas fiestas, Óscar. Suerte pues, porque seguramente esto les va a extender un poco los días de trabajo, pero gracias, siempre agradecidos contigo, Óscar. Al contrario, Manuel, el agradecido soy yo. Un abrazo, Sofía, Marco y todo el auditorio. Gracias, Felices Óscar. fiestas y excelente 2024. Que te vaya muy bien.